Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a iniciar ahora en esta ocasión con el punto 1.3 de nuestro curso correspondiente al producto escalar y vectorial. Como bien dijimos en la sección anterior, existen dos operaciones básicas en matemáticas, la adición y el producto, pero el producto que vimos fue de un escalar por un vector. Sin embargo, en esta ocasión vamos a definir los productos, pero entre vectores. Uno de esos productos es el producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Entonces vamos o cómo se define. Recuerden que todo parte de definiciones. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque con eso nosotros encontramos alguna respuesta a algún caso práctico. Muy bien, en la definición sería la siguiente. Si nosotros tuviéramos el vector u igual a A1, B1 y V fuera el vector A2, B2, resulta que el producto escalar, también llamado producto punto, se ha definido de esta manera. Entonces, U punto V, de ahí por qué el nombre de producto punto, porque se denota con un puntito. Debe ser, en este caso, no un vector, se ha definido que sea un número, que se obtiene ¿de qué manera? Bueno, sumando la multiplicación de los elementos correspondientes, o sea, A1 por A2 más B1 por B2. Esta sería la definición de producto escalar. Un ejemplo de esto es muy sencillo, como ustedes ven. Ejemplo. Si nosotros tuviéramos que U fuera el vector, ya un ejemplo, 1, menos 2 y V fuera el vector 3, menos 5, entonces, fíjense, el vector U.V debería de ser que se denota de esta manera, 1 menos 2.3 menos 5, debería ser igual a esta suma, a 1 por 3, 3 más menos 2 por menos 5, más 10, entonces sería 13. Ese sería el producto punto o producto escalar del vector U y el vector V. Bueno, para operar correctamente en cualquier momento este producto punto o escalar, es importante conocer las propiedades algebraicas. ¿Cuáles son estas propiedades? Número 1, si nosotros tenemos dos vectores que se multiplican, ya sea en el plano o en el espacio, que son los vectores U y V, si multiplicamos nosotros U.V, resulta que es lo mismo que tener V.U, no importa el orden de los factores no altera el producto. Esta propiedad se llama conmutativa. Pero si nosotros tuviéramos, en este caso, tres vectores que se multiplican de esta forma, un vector U que multiplica a la suma de V más W, pues resulta que esto también es igual a la suma de U por V más U por W. Es decir, la propiedad distributiva también se cumple para esta operación, donde esta operación, recordemos, de cierta forma nos dicen que una multiplicación es una suma o una suma es una multiplicación. Número 3. Si nosotros tenemos un vector y lo multiplicamos por el vector nulo, nunca se nos olvide que eso va a ser el número 0. Recordemos que el vector nulo es aquel vector cuyas componentes son siempre 0. Y como propiedad número 4, cuando nosotros multiplicamos un vector por sí mismo, es como tener el cuadrado del módulo, porque recordemos que es el módulo. Cuando multiplicamos por sí mismo un vector, pues es multiplicar la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada dos veces, entonces como eliminar las raíces cuadradas. No se nos olvide esta propiedad porque continuamente por ahí la estamos utilizando. Y como propiedad número 5, tendremos que si nosotros multiplicamos un escalar por un producto U, V, que son dos vectores cualquiera, ya sea en el plano o en el espacio, sería lo mismo que multiplicáramos el escalar por el primer vector y luego después por el segundo vector, o bien el primer vector por la multiplicación ya hecha del segundo vector con dicho escalar. Esto sería una forma de asociar con la multiplicación de un escalar. Pero ¿qué significado tiene el producto punto o escalar? Muy bien, supongamos que tenemos nosotros dos vectores, el vector U y el vector V.
Un tercer vector, si nosotros queremos graficar ese tercer vector, ¿cuál sería? Si tenemos el vector u y el vector v, fíjense bien que ese vector es una de las componentes del vector u, porque una ya es v. Entonces, si la suma es u, entonces sería u menos v, ese vector. El ángulo entre u y v es teta. Entonces, recordemos cómo resolver ángulos mediante las leyes de los cosenos. Si nosotros tenemos los lados que forman los dos vectores y el módulo de esos dos vectores, es posible encontrar el lado opuesto, ¿verdad? ¿Cómo calcular ese lado opuesto al ángulo teta? Si nosotros recordamos el cuadrado de u, del módulo de u menos v, sería igual al módulo de u al cuadrado por el módulo de v al cuadrado menos 2 veces el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo de los dos vectores. Esto se conoce, como decía, la ley de los cosenos. Pero, ¿qué es el cuadrado del módulo de u menos v? Como recordamos por ahí en una propiedad, ¿qué significa el cuadrado de un módulo de un vector como tal? Pues significa multiplicar por sí mismo también ese vector. Si nosotros recordamos, el cuadrado del módulo de un vector es igual a multiplicar por sí mismo dicho vector. Sería el producto punto pues de u menos v por u menos v. Si nosotros multiplicamos esto que está aquí, ¿a qué nos da igual? Multiplicar por sí mismo significa multiplicar u por u, que precisamente haciendo ahora, nuevamente volviendo a aplicar la propiedad esa del producto punto de un vector por sí mismo, sería el cuadrado del módulo de u. En este caso me quedaría menos también u punto v, y luego ¿qué sería? Más por menos, bueno, entonces sería menos u por v nuevamente, y menos por menos sería más el vector v multiplicado por sí mismo, que sería nuevamente el cuadrado del módulo de v. Si esto es esto, entonces lo podemos igualar con aquello de la parte superior en la parte derecha. Entonces, al momento de sumar, nosotros tenemos que términos semejantes, tanto este como este otro, que se pueden fácilmente eliminar, puesto que si igualamos esto con esto, estarían en ambos miembros. ¿Qué otro término podemos eliminar? Pues aquí tendríamos v, cuadrado del módulo de v, con el cuadrado del módulo de v. Entonces me quedaría que yo tengo en esta parte, sería igual a menos 2 veces u punto v, debería de ser igual a menos 2 veces el módulo de u por el módulo de v por el coseno de teta. Igualmente, si yo despejara esto, quitara este menos 2, multiplicando por menos 1/2, tendría yo que el producto punto u por v es igual al producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Esta es una interpretación, fíjense bien, también del producto punto, o sea, que tiene que ver con el ángulo. Y repitiendo, es igual el producto punto de dos vectores, es igual al producto punto de sus módulos por el coseno de su ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también tendríamos una forma para calcular el ángulo que forman los dos vectores. Si esto es cierto, entonces despejando coseno de teta es igual a u punto v entre el módulo de u por el módulo de v. Tendríamos una forma muy sencilla de calcular el ángulo entre 0 y 180 grados que formarían u y v. Bueno, si ya dijimos que el coseno del ángulo que forman los dos vectores es igual al producto punto de sus dos vectores entre el producto de sus módulos, entonces calcular el ángulo pues sería nada más calcular la inversa del coseno, o sea, coseno a la menos 1 de ese producto punto entre el producto de sus módulos. Esto sería una forma para calcular el ángulo menor entre esos dos vectores, ya sea en el plano o en el espacio. Un ejemplo de eso, por ejemplo, si v fuera el vector 1,2 y w fuera el vector 2,5, ¿cuál sería el ángulo menor entre esos dos vectores? Bueno, primer paso que tendríamos que hacer es obtener el producto punto de v con w. ¿Cuál sería? 1,2 punto 2,5. Esto sería igual a 1 por 2, 2 más 2 por 5, 10. Sería igual a 12 el producto punto.
¿Cuál sería el módulo de cada uno de esos vectores? Pues sacamos en primer lugar el módulo de v, sería igual a que es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, sería igual a la raíz cuadrada de 5. Y el módulo de w sería igual a la raíz cuadrada de 4 más 25. Entonces sería 29. Por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo menor que existe entre ellos? Pues sería el arco coseno o coseno a la menos 1 del producto punto, que es 12, entre la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 29. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, y aplicando la calculadora, pues nosotros tendríamos que sería 4.76 grados. Por supuesto, al haber dejado la calculadora en modo DEC o normal. Acuérdense que si queremos dar radianes, pues debe estar en modo rad. Muy bien, ¿qué significa esto? Si nosotros quisiéramos graficar esos dos vectores, recordemos que el vector v es igual a 1,2, este sería el vector v, y el w sería 2, 1 y 5, 3, 4, 5, por aquí tendríamos este vector. Entonces, este ángulo precisamente que hay entre ellos sería teta, sería 4.76 grados. Bueno, entonces como dijimos, el coseno de teta, que es igual al producto punto de los dos vectores entre el producto de sus módulos, nos definen el ángulo. Pues ya desde el producto punto nosotros podemos saber en qué tipo de ángulo es, dependiendo del signo, porque si recordemos, el producto de sus módulos va a ser siempre positivo, entonces el producto punto puede ser tanto positivo como negativo o inclusive cero. ¿Qué pasaría si el producto punto de u por v fuera igual a 0? Pues entonces arco coseno de 0, recordemos que es igual a 90 grados, o sea, nosotros tendríamos un ángulo de 90 grados. Quiere decir que cuando el producto punto sea igual a 0, o sea, teta igual a 90 grados. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un producto punto mayor que 0? Si fuera mayor que 0, entonces arco coseno de un valor mayor que 0 implica que sería un ángulo entre 0 y 90 grados, o sea, el ángulo estaría entre 0 y 90 grados. Pero si el producto punto u con v fuera un valor negativo, entonces recordemos que el ángulo sería mayor de 90 grados y menor que 180 grados, o sea, teta estaría entre 90 grados y 180 grados, o sea, un ángulo llano, o que equivale al valor de pi. Bueno, si directamente el coseno del ángulo fuera igual a 1, recordemos que el ángulo entonces de los dos vectores sería igual a 0. Pero si el coseno de teta fuera igual a menos 1, el ángulo entre ellos sería de 180 grados, ¿verdad? Entre u y v. Bueno, otro tipo de multiplicación es el producto vectorial, pero esta será nada más definida para vectores en el espacio. ¿Cómo se define? Bueno, si tuviéramos dos vectores, el vector u fuera a1, b1, c1, y el vector v fuera el vector a2, b2, c2, entonces el producto vectorial denotado como u cruz v o producto cruz u con v sería igual a como que si nosotros obtuviéramos el determinante de una matriz de 3×3, donde el primer renglón son los nombres de i, j y k, si recordamos, son los vectores canónicos en el espacio, y como segundo renglón colocaremos el primer vector, que sería A1, B1, C1, y como tercer renglón serían las componentes del segundo vector, que sería A2, B2, C2. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, pues si nosotros recordamos las tres componentes del vector, pues es primero fijar atención en el primer renglón y en la primera columna. Si observamos,
la componente en I se obtendría nosotros como que si eliminamos el renglón y la columna, pero nos quedaría otro determinante de 2 por 2, que sería B1 por C2 menos B2 por C1. Esa sería la componente en I, pero con signo negativo, menos punto por acá, menos, obtendríamos la componente en J de esta manera. Pensemos que eliminemos el renglón y la columna donde está J, nos quedarían otro determinante 2 por 2, que sería A1 por C2 menos A2 por C1. Y ahora de forma positiva, nosotros multiplicamos por K, obtendríamos el elemento K, el primer renglón, perdón, y la tercera columna, tendríamos nosotros este determinante de un vector que sería el determinante de una matriz de 2 por 2, que sería A1 por B2 menos A2 por B1. Esa sería la componente en K. Así, fíjense bien, se define lo que sería el producto vectorial, o también llamado producto cruz, por la forma como se denota con la X. Bueno, hagamos un ejemplo del producto vectorial o producto cruz. Si tenemos nosotros los vectores U, que son 2i menos 3j más k, y v igual a i más j menos 2k, como observan en la forma canónica, que podrían estar también en la forma de componentes, entonces, ¿cuál sería el producto U cruz v? Como recordamos, por definición viene de un determinante de 3 por 3, donde el primer renglón son los vectores canónicos, que sería I, J, K en el espacio. Y como segundo renglón sería el primer vector, que las componentes del primer vector son 2, menos 3, 1. Y del segundo vector 1, 1, menos 2. ¿Cuál sería esto? Bueno, la componente en I del vector producto sería... pensemos que eliminamos el primer renglón donde están las componentes y la primera columna, entonces sería menos 3 por menos 2, 6 menos 1 por 1 menos 1, esa sería la componente en I, y ahora con signo negativo, porque siempre la componente en J es con signo negativo. Si eliminamos ese renglón y esta columna, tendríamos nosotros este determinante 2 por 2, que sería 2 por menos 2, serían menos 4, menos 1 por 1, menos 1, sería la componente en J, más, si eliminamos el renglón de las componentes y la última columna, tendríamos 2 por 1, 2, menos 1 por menos 3 es menos 3, pero por el menos de definición, acuérdense que esto cuando se multiplican los de la diagonal principal es en positivo y la diagonal secundaria es negativo, entonces diríamos que 1 por menos 3 por menos sería igual a más 3, entonces sería la componente en K. ¿Cuánto nos da este producto cruz? Bueno, serían 6 menos 1, serían 5 y luego menos 4 menos 1 serían menos 5 por el menos, más 5J, y 3 más 2 son 5K. Bueno, aprovechando que ya tenemos ahí el vector U y V, seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué será si nosotros multiplicamos en orden inverso? ¿De qué manera? V por U, ¿nosotros sería acaso igual? Bueno, volviendo a hacer el arreglo sería IJK, pero ahora como primer vector tendremos nosotros las componentes del vector V, o sea 1, 1 menos 2 y 2 menos 3, 1. Bueno, si hacemos ahora los cálculos, la componente en I sería 1 por 1, 1 menos 3 por menos 2, serían menos 6, esa sería la componente en I, menos la componente en J, ya dijimos que siempre va a ser negativo, 1 por 1, 1, menos 2 por menos 2 es menos 4, pero por el menos más 4 sería la componente en J, y la componente en K, ¿cuánto nos daría? Pues 1 por menos 3, y 2 por 1 por menos 2K. Entonces, si nosotros observamos bien, el vector sería menos 5i, menos 5j, menos 5k. ¿Qué diferencia hay con el vector anterior? Pues que sus componentes son de signo contrario, ¿verdad? Entonces no es igual U cruz V que V cruz U.
Bueno, al igual que las otras operaciones que ya hemos definido con vectores, pues para el producto cruz o vectorial también es necesario clarificar sus propiedades. ¿Cuáles son estas? Número 1. Bueno, si tuviéramos dos vectores en el espacio, por supuesto, y se multiplican de esta forma u cruz v, no sería en general lo mismo a multiplicar v cruz u, ¿verdad? Esto quiere decir que no es conmutativo, que el orden de los factores sí altera el producto. Pero si tuviéramos tres vectores y quisiéramos multiplicarlos de esta manera, u cruz con v más w, entonces sí sería igual a tener u cruz v más u cruz w. Claro, siempre y cuando respetemos el orden u-v, porque u está multiplicado por la izquierda. Ahora que si multiplicáramos por la derecha, los sumandos deberían estar multiplicados por la derecha. Esta propiedad distributiva pues también se cumple siempre y cuando respetemos la de no conmutatividad. Número 3. Si nosotros multiplicamos un vector con el vector nulo, recordemos qué es el vector nulo, entonces obtendríamos nosotros el vector nulo. Número 4. Si nosotros multiplicamos un vector por sí mismo, entonces tendríamos también el vector nulo. 5. Si nosotros multiplicamos por un escalar el producto cruz de dos vectores, entonces sería lo mismo que multiplicar primero el escalar por el primer vector y luego por el segundo vector, o bien multiplicar el primer vector por el escalar con el vector v de esta manera, para el caso de que alfa fuera cualquier escalar. Y como propiedad número 6 tenemos que si nosotros multiplicamos u punto v cruz w, sería lo mismo a multiplicar u cruz v punto w. Si ustedes observan bien, aquí estamos utilizando o combinando las dos operaciones, que el resultado final debe ser el mismo número, ya sea de la primera manera o de la segunda manera, debe ser exactamente igual. Bueno, ahora veamos las propiedades geométricas del producto cruz o vectorial. ¿Cuáles son estas? Como número 1, si nosotros tenemos el sistema tridimensional x, y, z, cuando nosotros multiplicamos dos vectores de la forma vectorial, por ejemplo, el vector u y el vector v, nosotros tenemos como producto vectorial un tercer vector, pero ¿qué sería u cruz v? ¿Qué relación tiene con los vectores factores? Pues resulta que el ángulo de ese vector con cada uno de los factores es de 90 grados. Una forma de verificar esto es que si obtenemos el producto punto del vector cuyo resultado es u cruz v, con cada uno de los vectores, ese valor sería 0. Recuerden que su ángulo sería de 90 grados. ¿Qué pasaría si hubiéramos multiplicado en orden inverso? Pues tendríamos un vector en sentido opuesto, pero igualmente se mantendría la ortogonalidad con cada uno de los vectores factores. Y como segunda propiedad geométrica del producto cruz, si tenemos nosotros el sistema tridimensional x, y, z, ¿qué sería el módulo del producto cruz de los vectores u y v nuevamente? Recordemos que el producto cruz sería este vector u cruz v, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Pues resulta que si nosotros le sacamos el módulo a este vector, entonces esa cantidad no es cualquier cantidad. Resulta que esa cantidad representa o viene siendo el área de un paralelogramo igual al formado por los vectores como lados adyacentes, por los vectores u y v. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el área del paralelogramo? Recordemos que el área de un paralelogramo es igual a la base por altura. Entonces, si nosotros multiplicamos base por altura, en este caso, cuya base es el módulo de u, podemos decir, ¿y la altura cuál sería? Si observamos bien, la altura sería, conociendo este ángulo, sería el módulo de v por el seno de teta. Entonces, sería módulo de v por el seno de teta. Como nosotros ya sabemos qué es
el coseno, no el seno, es muy fácil convertir la función seno de un ángulo a coseno de otro ángulo. Recordemos que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Despejando de allí el seno, entonces para dejar en términos de coseno, entonces sería algo así como u, módulo de u por el módulo de v por la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de teta. Ahora sí, ¿qué es el coseno cuadrado de teta? Recordemos que dijimos anteriormente que el coseno cuadrado de teta sería igual al producto punto de esos dos vectores entre el producto de sus módulos. Esto sería al cuadrado. Desarrollando lo que está dentro de la raíz, tendríamos que nosotros, haciendo la operación de fracciones dentro de la raíz, sacaríamos como factor común la raíz cuadrada del módulo de u por el módulo de v elevado al cuadrado. Si se fijan bien, si obtenemos eso, eliminamos con la raíz cuadrada, entonces eso pasaría dividiendo al módulo de u por módulo de v, quiere decir que se elimina. Entonces dentro de la raíz nada más nos quedaría módulo de u al cuadrado por módulo de v al cuadrado menos el cuadrado de u punto v. Bueno, si nosotros hiciéramos este desarrollo con componentes cualquiera para u y para v, llegaríamos fácilmente a la siguiente conclusión, que ese es precisamente el módulo de u cruz v. Bueno, hagamos un ejemplo sobre un área definido por dos vectores en el espacio como lados adyacentes del paralelogramo. Entonces, si nosotros tuviéramos el vector u que fuera igual a i menos 2j más k, en forma, fíjense bien, esto está escrito en forma de su base canónica, ¿verdad? Porque podría estar también en la forma de componentes. Y v fuera igual a 3i más j menos k. ¿Cuánto sería el área que se formaría por un paralelogramo cuyos lados adyacentes es el vector u y el vector v? Nosotros lo podríamos hacer gráficamente. ¿Cuál sería? Lo que ya dijimos. Tenemos el sistema x, y, z y graficamos los vectores. El vector u sería 1 para i, menos 2 para j, o sea, paralelo a y 1 para k. Tendríamos este vector que fuera el vector u, y el vector v sería 3 en dirección a x positiva, 1 para y menos 1 para k. Sería este vector v. Entonces nosotros, trazando paralelas de cada vector y donde termina el otro vector, tendríamos nosotros esta región en el espacio. ¿Cuánto valdría esa área? Precisamente el producto cruz de u con v sería igual a este determinante i jk. Como primer vector es 1 menos 2, 1, y el segundo tiene por componente 3, 1 menos 1. Entonces, ¿cuál es la componente en i? Serían menos 2 por menos 1, serían más 2, 1 por menos 1 en i, menos la componente en j sería 1 por menos 1, menos 1, y 3 por 1 por menos 3 por definición en j, más 1 por 1, 1, más 3 por menos, pero al momento de multiplicar por menos quedaría más, 3 por 2, 6, la componente en k. Entonces tendríamos que este sería el vector cuya componente en i sería 1, o sea, sería i, menos 1, menos 3 sería menos 4 por menos, más 4j, y teníamos más 1 más 6 más 7k. Ahora bien, calculando el módulo de este vector, ¿cuál sería? El módulo de u cruz v sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto nos da la cantidad de 60, raíz cuadrada de 66. Bueno, y utilizando la calculadora para sacar la raíz cuadrada de 66, pues resulta que es aproximadamente 8.12 unidades de distancia al cuadrado.
¿Qué quiere decir? Que ese es el área de este paralelogramo que define los vectores u y v en el espacio. Bueno, hagamos un ejemplo de esto. Si nosotros tuviéramos el vector u igual a 2i menos j más k y w fuera igual al vector i más j menos 3k, ¿cuál sería el ángulo del paralelogramo en el espacio que está definido por el vector u y w como lados adyacentes? Como primer paso nosotros encontraríamos el producto cruz de u con w, que sería igual a el determinante de IJK, 2 menos 1, 1 y 1, 1 menos 3. ¿Qué nos da esto? Esto nos daría otro vector cuya componente en I serían menos 1 por 3, serían 3 menos 1 por 1, menos 1. Y la componente en J serían 2 por menos 3, menos 6. Y 1 por menos, menos 1. Y la componente en K sería 2 por 1, 2. Y menos 1 por menos 1 serían menos 1 por menos, más 1. Nos daría el vector 3 menos 1, 2i y menos 1, menos 6, perdón, menos 1 es menos 7 por menos, más 7j más 3k. Ahora, calculando el módulo de u cruz w, tenemos nosotros que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4, más 7 al cuadrado 49, más 3 al cuadrado 9. ¿Qué cantidad nos queda ahí? Entonces nosotros sacando la suma serían 4 más 49 más 9 serían 62. 62 que utilizando la calculadora tendríamos que la raíz cuadrada de 62 sería aproximadamente 7.87 unidades de distancia al cuadrado. Graficando el ejemplo tendríamos lo siguiente: si tenemos nosotros el sistema X, Y, Z y sobre este sistema graficamos los vectores 2, menos 1, 1, 1, 2, menos 1 y 1, que sería el vector U, y el vector V sería 1, 1, menos 3, o de esta forma, lo podemos ver de la forma canónica, ¿verdad? El 1 para X, 1 para Y y menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, tendríamos nosotros este vector. Entonces, trazando paralelas de cada vector por donde termina el otro vector, nosotros veríamos esto, ¿verdad? Tendríamos esta región en el espacio y eso es aproximadamente 7.87 unidades al cuadrado. Bueno, con esto damos por concluido el subtema 1.3 de la unidad de vectores, pero no se les olvide seguir reforzando su aprendizaje, resolviendo los ejercicios que tienen para eso en la plataforma EDI. Nos vemos en la siguiente presentación.